¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy voy a reemplazar a la profesora. Bueno, ya yo de aquí en adelante voy a ser la profesora del curso, nuevamente por aquí, con séptimo y octavo, ¿no? Me parece. Bueno, recién me han avisado el día de hoy, hace una hora. Entonces, no sé si de repente, este, alguien por ahí me pueda decir qué es lo que han hecho en la clase anterior o todavía no han hecho nada. Mi cita, hemos tratado de la tecnología y la comunicación. Nalia, dime, ¿cómo me decías? Eh, Tecnología y la comunicación. La tecnología y la comunicación. Ya, muy bien. Entonces han visto cómo a través de la tecnología, nos podemos comunicar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo ahorita, como les digo, no he preparado nada, pero como experiencia de profesora de, de informática, ¿no? Les puedo hablar a grandes rasgos. Más adelante voy a investigar sobre programas educativos para nivel de educación inicial, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, vamos a ver así, de repente ingreso a páginas web que son interesantes, que ahorita acabo de encontrar y no se vayan a molestar, pero ya la siguiente clase les tengo preparado la clase como vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso les pediría el día de hoy porque, como les digo, hace una hora me acaban de avisar, para llevar el curso, ¿ya? Y también que estoy en mi celular, ¿no? Porque el internet se me corta si comparto en la computadora, pero ya la siguiente clase lo tengo todo preparado, listo para llevar muy bonito esta clase porque realmente la tecnología nos ayuda bastante a aprender, ¿no? Actualmente, ya los niños están conectados, ¿no? A través del celular, tenemos las tablets, laptops, computadoras de escritorio, ¿no? Que los niños ya saben manejar, ¿ah? Ya saben manejar. Y también tenemos que ver el control
¿no? Como padres, como docentes, enseñarles al control del uso de estas tecnologías, ¿no? Noelia, dime, Noelia. Xiomara, disculpe, fueron las TICs. Ah, las TICs y Sí, la comunicación. sí, a ver, aquí lo tengo abierto ahorita. O si de Las repente ustedes pueden compartir su aplicada pantalla. a la educación Ajá. inicial. Sí, dice TIC aplicada a la educación inicial. Y esa fue la Ya, clase. Sí, esa fue ya, la muy clase. bien. Sí. Ya, Hablábamos sobre la educación ante la nueva realidad del informe. La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Y Si también gusta, habla sobre la comparto el educación. PPT. Ajá. Ahí está, ella tiene el PPT, Miss, para que comparta, para que a se ver, vea ya. ese PPT para Vamos, no Noelia. repetir algunas cosas. Ya, Noelia, comparte. Compartan pantalla, porfis. A ver, vamos a ver. Esa fue. A ver, siguiente. Estaba Ya, leyéndole. ya, la educación ante la Ante nueva la nueva realidad. realidad. Ya, siguiente. Profesionales de la educación, las nuevas tecnologías no reemplazan al profesor, al contrario, le brindan nuevas herramientas. Ajá, muy bien, sí está bien eso. Centrar la enseñanza en aprender a aprender. Muy bien. Siguiente. Posibilidades de las TICs en la educación. Herramientas para realizar documentos necesarios para el desarrollo profesional, aplicaciones informáticas. En sí, esto es lo que tiene que ver las TICs con la educación, ¿no? Cómo lo utilizamos las TICs en la educación. Muy bien, chicas, La gracias. Ya me han tecnología y la dado ahí. educación. Ok, Miss. Ajá, muy Ese es bien, el avance gracias. que estábamos. Muy bien, entonces como yo les mencionaba, me parece que aquí, como estamos hablando de TICs, me gustaría bastante. De repente esto no les va a servir a todas porque yo sé las diferentes realidades en las que están, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estudiantes que están en la selva, la señal de internet no es muy estable, ¿no? Es inestable. Entonces, eso hace que al querer enseñarles con conexión a internet, nos dificulta, ¿no? Y no se pueda captar mucho el utilizar las TICs, pero conectadas al internet me refiero, ¿no? Pero hay TICs que sí se pueden utilizar sin necesidad de estar conectados a internet. Igual, ¿no? La realidad de la parte de la sierra también es otra realidad. Y la realidad de la costa, Lima en este caso, por ejemplo, es que hay instituciones que cuentan con computadoras, que tienen internet y pueden utilizar programas, ¿no? Para aprender computación, por ejemplo, ¿no? Pero también en Lima hay otra realidad, que hay instituciones que tienen las computadoras, pero no las pueden utilizar porque no tienen internet o porque están desfasadas, porque no les han dado mantenimiento. El mismo Ministerio de Educación no ha dado mantenimiento, ¿no? Y por ejemplo, sí también hablamos la diferencia aquí entre colegios estatales y colegios particulares. Los colegios particulares, la mayoría en Lima, ¿no? Los colegios particulares que cuentan con internet, cuentan con computadoras, que eso lo solventa la institución educativa a través de las pensiones de los padres. Pero la realidad en colegios estatales, en educación inicial, nos basamos en educación inicial, es que no llevan el curso de computación, ¿no? Entonces, el Estado no envía a las instituciones de educación inicial computadoras, ¿no? Eso lo pueden financiar los propios padres a través de la PAFA y a través de la directora que conversan, llegan a un acuerdo y dicen queremos que nuestros hijos aprendan computación. Por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo he trabajado, bueno, yo he sido multifacética, ¿no? Cuando empecé a trabajar, a enseñar.
Y no me da vergüenza porque he aprendido mucho de muchas personas, he aprendido mucho de mis trabajos y así se aprende, ¿no? No hay que avergonzarnos de lo que hemos hecho antes o de lo que de repente nos hemos sentido mal en algún momento, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, mi mamá es una persona que ha estudiado, aunque no lo crean, mi mamá ha vivido en la zona millonaria de Lima, pero conoció a mi papá y se quedó por el Lima Norte y ya pues todos sus estudios que tuvo, le voy a contar ya, estudió obstetricia, estudió educación, estudió enfermería, estudió varias cosas, estudió mi mamá y al final nunca terminó. Entonces, ella me decía a mí, cuando yo era adolescente, que cuando yo quisiera estudiar una carrera, que siempre la termine. Pero el problema con mi mamá era que siempre quería que estudie lo que ella quería, ¿no? Y yo también les voy a contar mi experiencia, ¿no? Y poco a poco vamos mejorando, ¿no? Como personas, porque esto nos sirve de experiencia desde niños, ¿no? Mi mamá era muy influyente conmigo. Yo soy la mayor de 5 hermanos, somos 5. Y entonces quería que estudie, por ejemplo, educación ambiental, había ingeniería ambiental, ¿no? Después me decía que estudié trabajo social, después me decía que estudié sociología. Y entonces yo me sentía un poco indefinida, no me sentía centrada en lo que quería. Y me hizo postular, y les voy a contar, porque no me da vergüenza, me hizo postular a la San Marcos, a la Universidad del Callao, a la Universidad Villarreal. Por poco me hace postular a la uni. Y por último, ya, yo me definí yo misma, pero ¿cómo me definí yo? A través de mi experiencia, de lo que iba aprendiendo. Por ejemplo, como les digo, no me da vergüenza, yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue en un colegio de 3 pisos. El promotor me dijo, quiero que trabajes aquí. Fui a una entrevista primero, ¿no? Entrevistaron a varios. Pero quiero que hagas limpieza al colegio y que vendas aquí lo que tenemos acá y que vendas a los niños, ¿no? Entonces, hora de recreo yo les vendía y cuando se iban, limpiaba el colegio. Eran salones pequeñitos. Y así me gané mi primer sueldo. Y así pude ver, cuando pasaba por las aulas, pude ver cómo los profesores enseñaban, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? Socializar con los niños, porque estás socializando con el niño, ¿no? Y este colegio, como era también particular, tenía también sus propias computadoras, ¿no? Y a veces estaba por ahí limpiando las computadoras y escuchando la clase de la profesora cuando les enseñaba computación. Y yo también, que yo no sabía mucho de computación, ¿ah? Con la práctica fui aprendiendo. Yo no tengo bueno, mi título es licenciada en educación de la especialidad, de la Facultad de Ciencias de la especialidad de Matemática e Informática de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, alias La Cantuta. Me siento orgullosa de ser cantuteña. Entonces, después de esto, yo ya no quería ir al trabajo a seguir limpiando. Yo quería ir a un trabajo a enseñar, pero como yo no tenía título, yo no había estudiado en ninguna universidad, no me recibían, porque no tenía nada en esa época, solo era una escolar de quinto de secundaria que había terminado su colegio. Entonces, lo que hice fue pedirle a mi mamá, y esto de la limpieza me sale porque mi mamá me enseñó, ella trabajaba, ella nos sacó adelante con el trabajo de limpiar departamentos de estudiantes extranjeros, que en esa época venían de la institución Fulbright, así se llamaba, ¿no? Y entonces todo eso aprendí de ella. Eh, Ahorita leo sus comentarios, chicas, no hay, todo, vamos a leer todo y ya vamos a interactuar bastante. Entonces, así aprendí a esto de la limpieza, ¿no? Y me sirvió para obtener mi primer trabajo. Y entonces mi mamá, yo le pedí que por favor me apoyara económicamente para estudiar y prepararme en una academia para poder estudiar. Y estudié la carrera de educación. Y primero tenía que prepararme y todo y ver el examen. El examen de la cantuta es relativamente sencillo, ¿ah? No es complicado.
Y ingresé a la carrera a la Facultad de Ciencias, de la especialidad de Matemática e Informática. Entonces yo tengo dos especialidades, profesora de Matemática y de Informática. Y enseño a niños, jóvenes de nivel secundaria, institutos, universidades, ¿no? De esa manera. Entonces, como les digo, a través de eso, de ver ese colegio, y para poder yo postular, le pedí esa ayuda. Y además, yo también, como yo vivía al frente de un colegio, había una necesidad de ese colegio, de los padres, de que apoyen a sus hijos fuera de la institución a prepararlos, a enseñarles, ¿no? A reforzarles en el colegio, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en los colegios estatales, por cada aula hay 30 niños. Y yo sé que el profesor no se da abasto para 30 niños, ¿no? Que uno pregunta, el otro pregunta y ya se acabó la clase y terminó el tiempo, ¿no? Y no todas no todas las preguntas fueron absueltas. Entonces los papás buscan soluciones alternativas fuera de la institución y contratan profesores que puedan ayudarlos, ¿no? Yo no era profesora en la época, tampoco era estudiante porque todavía no había ingresado a la Catuta, pero puse mi cartelito ahí, se dictan clases, encima me mando con esto, se dictan clases de matemática, sí, matemática. Y entonces, sabía matemática porque yo me estaba preparando en la academia. Y yo dije, la matemática de primaria será básica. Y es cierto, era básica. Pero ya cuando enseñas a colegios particulares es un poco más elevadito. Ya, disculpen chicas, se me fue el internet y estoy en el celular. Ya, y entonces les comento que así recibía a mis estudiantes de primaria, desde cuarto de primaria hasta sexto de primaria, y uno de los niños no entendía. Y entonces yo le explicaba la matemática y practicábamos, ¿no? Yo le decía, hay que practicar porque a la práctica hace al maestro. Y entonces este niño siempre se sacaba mala nota. Y un día me dice la mamá que tengo que prepararlo para el examen que es dentro de 2 días. Y entonces yo le dije a la señora que el niño tenía que venir hoy día y mañana y ya estaba preparado para el examen. Y la señora no me creía, no me confiaba. Y entonces después, el niño regresó después del examen, me abraza y me dice, gracias, Miss. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aprobé mi examen con 15. Y su mamá también me agradeció porque su hijito siempre se sacaba mala nota. Entonces era que en esta clase es una clase personalizada, ¿no? Entre el maestro y el niño. Y el niño puede captar, porque no todos aprenden en el aula de clase, porque como les digo, 30 niños para un profesor. No se da abasto el profesor. Yo le digo por experiencia porque también he practicado ya, he trabajado también en colegios públicos. 30 hasta, ni siquiera cumplen la norma de que sean 30 los colegios públicos, ¿ah? Reciben hasta 35, 40 niños. Y un profesor, digamos que hay profesores, ahora creo que están extendiendo hasta la edad para que el profesor trabaje hasta los 70 años. Imagínense ese profesor de 70 años, cansado, ha dictado toda su vida clase, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que me gustaba la carrera de educación, ¿ya? Y entonces de ahí ya postulé a la universidad, ingresé y estudié en la universidad. Y yo decía, ¿qué especialidad escojo? Porque estaba entre matemática y matemática e informática. Y en ese tiempo yo no sabía mucho de la informática, como les repito, ¿no?
Y en la universidad me enseñaron, por ejemplo, a programar, a utilizar programas que son más avanzados, ¿no? No son básicos, ¿no? Como utilizar el Office, eso no, casi no me enseñaron, yo aprendí solita, el Office, el Word, el Excel, el PowerPoint. Me enseñaron programación más que nada, Visual Basic y programas así. El SBS, por ejemplo, hacer esto de lo que ustedes utilizan para sus clases que entran y está el material de clase, ¿no? Este, las plataformas virtuales, crear las plataformas virtuales, ¿no? Eso, crear páginas web, que ahora ya mucho no se utiliza mucho esto de las páginas web, ya todo es por Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y bastante avanzado la tecnología. Y todavía con la influencia del COVID, la tecnología ha avanzado bastante. Es un medio de comunicación inmenso. Y ya, entonces, ustedes dirán, ¿por qué inicia con esto? Porque miren, una de mis experiencias fue trabajar en un colegio estatal donde lo que me pagaban fueron los papás y enseñé, mi primera clase en un colegio estatal fue de computación y enseñé a niños de educación inicial de 3, 4 y 5 años. Y era un colegio estatal, no era un colegio particular, ¿no? Y la educación es diferente porque los niños en colegio estatal me decían ellos que en su casa no había computadora, pero el colegio, no, el colegio daba la posibilidad y a través de los padres que pagaban mensualmente mi pago para que yo les enseñara a ellos, para que yo les enseñara a ellos, computación, ¿no? Y entonces aprendí, por ejemplo, a utilizar programas para ellos de su nivel, ¿no? Cuando uno enseña computación, tiene que estudiar el grupo donde está, nivel inicial, niños que de repente nunca han utilizado una computadora porque no está a su alcance, no tienen ahora sí vemos que la mayoría no. Tenemos pocos estudiantes que no tienen computadora, pero la mayoría cuenta con una computadora básica, ¿no? Y saben utilizarla, los niños aprenden, ¿no? De esa manera, practicando. Entonces, esa fue mi primera experiencia con niños de educación inicial enseñándoles computación. Por ejemplo, a los niños que les gusta escuchar cuentos, a los niños que les gusta pintar, pero yo les decía que eso lo podemos hacer también en la computadora. ¿No? Por ejemplo, tenemos un programa para nivel inicial que es el TuxPine, que es para pintar, ¿no? Entonces, ahí se les enseña a los niños a poder mover el mouse y pintar. Y ellos en clase les enseñan a pintar, pero con su manito, agarrando sus colores, sus témperas, su dedito, ¿no? Diferentes formas de pintado. Ahora, en el TuxPine tiene herramientas también, diferentes herramientas. Entonces, ellos aprendían a utilizar las herramientas. Y ahora eso les servía para que más adelante ellos pudieran utilizar el Paint, que es muy conocido, ¿no? Antes se utilizaba bastante el Paint. Entonces, eso era, ¿ya? Entonces, esa fue mi primera experiencia con niños de educación inicial y enseñándoles informática, ¿no? Entonces, y las realidades también son diferentes. Aquí el Estado no, el Ministerio de Educación no le dice al colegio público que pueden enseñar computación, pero está libre de hacerlo. Este colegio, como les vuelvo a repetir, es un colegio público que permitía que los papás paguen mensualmente una cuota para que pagaran al maestro y también ellos pudieron financiarse la, les donaron las computadoras. Eran muy buenas, ¿ah? Les donaron las computadoras. Y cómo tenían internet también, por ejemplo, ¿no? Ellos cómo tenían internet. Es una zona, era en Comas, en Lima. Comas pertenece a Lima. Yo he vivido mucho tiempo en Comas. Y bueno, también
tuve ese trabajo gracias a mi cuñada, ¿no? Mi cuñada tenía su hijita y estaba buscando una profesora y ella sabía que yo era profesora y que también tenía la especialidad de computación y por eso me llegaron a contratar. Además que tenía disponible el horario, ¿no? El internet también lo financiaban los propios padres de la institución y tenían los 3 niveles y también tenían turno mañana y turno tarde y yo enseñaba los 2 turnos. Y bueno, entonces vemos diferentes realidades, ¿ya? Por ejemplo, hay colegios particulares, la mayoría tienen sus computadoras. Hay colegios también, por ejemplo, después de la pandemia y durante la pandemia, que si ustedes han escuchado de repente conocen la experiencia de Trilce. Trilce, cada estudiante tenía su, ay, ¿cómo se llama? Su tablet, ¿no? Es un colegio privado, que esa tablet tenían que cuidarlo y le hacían firmar un compromiso al padre, ¿no? Para que regresara a la institución. Entonces, de esa manera los alumnos, hacían su clase. Lo llevaban en hora de clase presencial y trabajaban con la tablet durante la clase. Ya no era necesario, o ya no es necesario, no sé si seguirán con esta modalidad, que compraran el libro, sino que tuvieran la tablet y a través de la tablet pudieran ver los libros, ¿no? Y, por ejemplo, en educación inicial, yo no sé por qué, no me parece a mí, es mi humilde opinión, que que los niños tengan tareas en educación inicial, ¿no? O que les enseñen con copias, libros, ¿no? Yo he visto varias opiniones también sobre eso, pero cada profesor enseña como mejor le parezca, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar, de enseñar. Bien, entonces las tecnologías han ido variando, han ido avanzando y los programas también, ¿no? Ahora los niños, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Yo veo que tengo una niña de casi 2 años. Ah, con razón el internet se va, está por llover por acá. Que mira videos, ¿no? Se distrae con eso a veces o, por ejemplo, veo TikToks y ellos ven conmigo y quieren hacerlo, ¿no? Y ya sabe manipular la pantalla y todo eso, pero también hay pro de que no debemos mucho incentivar al uso de las tecnologías tan pequeñitos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les digo, mi hijito de ahora 8 años, él en el colegio me comenta la Miss de inglés, que él sabe muy bien el inglés, ¿no? Entonces se entiende rápido, no hay problema con él, hace los trabajos en clase y todo. Y él no lleva el curso de recuperación de inglés, porque yo cuando él era pequeño, cuando tenía aproximadamente 3 años, le compré una tablet y yo le descargué un programa de inglés que mes a mes pagaba. El primer mes es gratuito, pero los otros meses se paga. Y entonces ahí le enseñaban los colores, le enseñaban los números, le enseñaban a saludar en inglés. Y cuando inició el nivel inicial de manera presencial, él ya sabía, porque en este colegio que él está actualmente, desde inicial les enseñan inglés. Computación no, les enseñan en primaria recién, pero inglés sí. Y cuando también ya fue a su clase de computación en ofimática en primaria, él ya sabía manipular muy bien la computadora, a pesar que él nunca había usado una computadora, porque yo no le permito usar mi laptop, porque ahorita sí, pero en esa época yo no le permitía porque tenía ahí mi tesis y cosas muy valiosas que tenía miedo que me lo vaya a dañar la laptop, ¿no? Pero él así fácil va y abre una computadora y no hay problema. Y entra a la plataforma. Ellos también tienen la misma plataforma que ustedes. Entonces, los niños ahora, desde muy pequeños, ya saben utilizar las TICs, ¿no? Y nosotros lo que debemos hacer, debemos ser medios para que ellos lleguen a utilizar de manera correcta y de manera moderada estos instrumentos de educación. Son unos instrumentos de educación que nos ayudan a los estudiantes, ¿ya? Bien, les voy a compartir algo que me ha parecido interesante que acabo de leer
que es de este año justo, ¿ya? Y que lo ha publicado el diario El Correo. De repente algunas no confían en el correo, pero me ha parecido interesante y lo vamos a compartir. Lo vamos a leer con ustedes porque, como les vuelvo a repetir, no tenía nada preparado, pero lo que acabo de ver me parece interesante, porque es justo de este año, está actualizado y es de un diario, ¿no? A ver, ahí estoy compartiendo pantalla. La importancia de las TICs en la educación inicial, claves para un aprendizaje innovador y efectivo. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, eso es lo que significa TIC, tecnologías de la información y comunicación en el aula, abre un mundo de recursos educativos innovadores y actualizados. Y esto describe muy bien al docente actual. El docente, ya sea de educación inicial, de primaria, de secundaria, de instituto, de universidad, el docente debe ser ahora un docente innovador, un docente actualizado, no quedarse con lo del pasado. Además, la coyuntura, lo social, lo político, la salud, la economía, la cultura influye en estos cambios. Por ejemplo, lo de el COVID que pasó en el 2019 influyó bastante en el avance de la tecnología y de la educación, ¿no? Y así varios ámbitos educacionales de la cultura, de la economía influyen en la educación, ¿ya? Y debemos ser docentes innovadores y actualizados. No hay que quedarnos con que no, yo no voy a hacer eso. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? No. Tenemos que ser docentes abiertos a todo, ¿ya? En la actualidad los sistemas, acá por ejemplo, les decía, ¿no? Que esta es una redacción del diario El Comercio, esto es del 4 de junio del 2024, recién nomás, ¿ya? En la actualidad, los sistemas educativos enfrentan el desafío de implementar las tecnologías de la información y comunicación, ya que no solo transforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también preparan a los niños y niñas para un futuro que está en constante evolución tecnológica. Es cierto, la tecnología ha ido avanzando. Tanto es así que tenemos, por ejemplo, ya tienes el celular, pero también puedes tener un reloj inteligente y por ahí puedes interactuar con tu celular y ya no tienes que sacar el celular. Y este te sirve para medir, por ejemplo, tu ritmo cardíaco, cuánto tiempo estás caminando, si estás haciendo ejercicio, cuánto tiempo cuánta distancia has recorrido, todo eso, ¿no? Y la tecnología está evolucionando y está en constante evolución todavía. Por ejemplo, Miriam Joya, docente de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, presenta aspectos claves que destacan la importancia del uso e incorporación de las TICs en la educación inicial. Esta es la experiencia entonces de la profesora, miren, también es de educación, de la carrera de educación inicial. ¿Cuáles son las claves? ¿Ya? Aquí están las claves, muy importante para las TICs. La estimulación del aprendizaje activo. Las TICs proporcionan herramientas interactivas que fomentan la participación activa de los niños y niñas en su propio proceso de aprendizaje. Perdón, de repente no se está viendo. Ahí está. Y el pensamiento crítico desde una edad temprana, haciendo que el aprendizaje sea una experiencia dinámica y entretenida. Es cierto, esto de que la estimulación del aprendizaje activo, a través de las TICs, el niño siente que está interactuando con la computadora y se siente cómodo. ¿Por qué? Porque no está escribiendo, ¿no? Como antes ahí en la clase de computación, perdón, de comunicación, matemática, ¿no? Y está escribiendo o está haciendo dibujitos, ¿no? Pero aquí no, está interactuando con la computadora. Entonces, y así de esa manera el niño adquiere aprendizajes
y también desarrolla su creatividad, desarrolla su pensamiento crítico. Luego también el desarrollo de habilidades digitales. La familiarización temprana con la tecnología ayuda a los niños a desarrollar habilidades digitales esenciales, desde el uso básico de dispositivos hasta la comprensión de conceptos más complejos como la programación y la alfabetización digital. Estas habilidades son fundamentales para su futuro académico y profesional en un mundo cada vez más digitalizado. Por ejemplo, yo les comentaba que en mi universidad a mí me enseñaron a programar el curso de programación digital. Actualmente, los niños de 7, 8 años pueden aprender a programar. Y de repente por ahí alguien se puede molestar, me puede decir, no, ese programa es muy ofensivo, pero les voy a contar mi experiencia como mamá de un niño de 8 años. Mi hijo está inscrito en un curso de programación de Roblox. Es conocido, de repente ustedes lo han escuchado. Y dirán, Miss, Roblox no es malo. No, claro, hay partes en las que uno ve el juego y le parece un poco malo, ¿no? Y sí, yo lo he visto, yo he estado con mi hijo al costado viendo cómo es el juego y sí hay partes que no me parecen, ¿no? Además que también, por ejemplo, los niños ahí pueden interactuar con personas adultas, porque Roblox también juegan adultos, ¿ya? Pero también, como les digo, juegan niños, ¿no? Pero también hay una parte donde les enseñan a programar y se llama Roblox Studio. No es el Roblox en sí como juego, sino el Roblox Studio. Él tiene los dos, el Roblox Studio y el Roblox. El Roblox aprendió solito a jugar. El Roblox Studio yo lo he puesto en una clase a través del Zoom. Recibe la clase una profesora de Colombia, le enseña a un grupo de niños, ¿no? Tienes que pagar, te cobran. Y he visto que les enseñan a programar y empiezan a digitar palabras en inglés con códigos. Entonces, de esa manera, a través del juego, él está aprendiendo programación. Miren, un niño de 8 años comparado conmigo que yo tenía 21 años. ¿Cómo ha avanzado bastante la tecnología? ¿No? Entonces, de esa manera está aprendiendo él a programar. Y de repente por ahí alguien me dirá, Miss, el Roblox es malo. Sí, es cierto, pero hay que saber cómo lo utilizamos, cómo utilizamos. Por eso tenemos que ser abiertos a aprender a utilizar las tecnologías para el bien, ¿ya? Después también nos habla sobre la personalización del aprendizaje. Las herramientas TICS permiten adaptar los contenidos educativos a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los pequeños. Los programas y aplicaciones pueden ajustarse para ofrecer desafíos adecuados y apoyar áreas donde el niño o niña necesite más práctica, promoviendo un aprendizaje personalizado que respeta las diferencias individuales. Por ejemplo, ahora también los niños, y hasta de educación inicial, los niños de 5 años, por ejemplo, ya saben utilizar un Office básico, el Word, y saben redactar. Pueden escribir, por ejemplo, tú le puedes decir, ¿no? Como profesor de computación o profesora de computación a un niño de inicial, que escriba un cuento y le enseñas a utilizar el teclado. Le enseñas cómo escribir en el teclado. Ya le podemos enseñar eso, ¿no? Y les va a gustar, ellos van a querer escribir. Y son imaginativos, crean su propia historia, crean su propio cuento. Entonces, personalizamos el aprendizaje, vemos formas, maneras para que puedan utilizar estos programas. Acceso a recursos educativos innovadores. El uso de TIC en el aula abre un mundo de recursos educativos innovadores y actualizados. Videos, bibliotecas digitales, plataformas de aprendizaje que enriquecen el currículo tradicional, ofreciendo múltiples maneras de explorar y entender los conceptos y manteniendo a los estudiantes comprometidos y motivados. Sí, esto los motiva mucho, la tecnología, a los niños les gusta, ¿no? Entonces nosotros tenemos más bien como docentes innovar,
capacitarnos en el uso de las TICs. Y no solamente a utilizar la computadora, podemos mostrarle videos a los niños y preguntarle en el video qué es lo que han entendido y respetar sus opiniones. Y al final, como docentes, nosotros reforzar ese aprendizaje, explicar al estudiante. Y también utilizan las plataformas, así como ustedes utilizan las plataformas para hacer su tarea, para ver su clase. Ahora también, después de esto del COVID, se ha vuelto muy famoso el utilizar las plataformas educativas y ellos también están aprendiendo a manejar. Y a través de eso, por ejemplo, ahora está pasando esto de que, miren, cómo influye el fenómeno natural en la educación, Tenemos aquí en la selva, y no me dejarán mentir por ahí las alumnitas también que están en la selva, yo estoy en Iquitos, y si hay alguien por ahí en Iquitos también me contactan, me escriben, porque estoy buscando por ahí alguien que me apoye. Aquí en Iquitos está bajando el caudal del río, ¿no? Y entonces ha habido varios accidentes y todo esto, y han dicho que van a dar las clases, porque vienen docentes de lejos, vienen docentes a Iquitos, o de Iquitos se van a Mazán, ¿no? A diferentes lugares que, discúlpenme, mi conocimiento no conozco, pero, ¿no? Se van. Entonces, han dicho que porque los botes no pueden, se están hundiendo, están teniendo accidentes, van a dar clases virtuales. Pero en esos lugares no tienen, el profesor podrá tener su laptop y todo, pero el internet no capta bien. Por ejemplo, ahorita está lloviendo. Ahorita está lloviendo en estos momentos. Y la señal es intermitente, ¿no? Se corta, se escucha entrecortado, dificulta la educación, ¿no? Entonces, el medio ambiente también influye en la educación, ¿no? Y están diciendo que ahorita, por eso que está pasando, que los profesores den clases virtuales, ¿no? Miren, como ya ha habido esto del COVID y que se permitió las clases virtuales, hay ahora esa posibilidad, ¿no? Que el Ministerio de Educación permite a los colegas dar clases virtuales, ¿no? Y entonces a la educación, en este caso, a nuestra sociedad, todo influye. Aquí en la selva, por ejemplo, influye el medio ambiente, ¿no? El caudal del río, ¿no? El entorno. El entorno siempre tiene que influye en la educación también, donde estemos. Si somos de Lima, si somos de provincia, si somos de la selva, si somos de la sierra, donde estés, la educación se influye a través de todo, ¿ya? Facilitan la colaboración y comunicación. Las TICs promueven la colaboración y la comunicación tanto entre los estudiantes como entre los profesores y las familias. Plataformas educativas en línea permiten el intercambio de ideas y proyectos y facilitan la comunicación constante sobre el progreso del estudiante, fortaleciendo así la comunidad educativa y el apoyo a los alumnos. Entonces, las TICs también la podemos utilizar como medio colaborativo. ¿Por qué? Porque aquí participa el estudiante, los profesores y los padres de familia, ¿no? No es que el padre de familia va a estar ahí detrás del niño, explicándole. Yo sé que de repente no maneja mucho la computadora, pero también se puede capacitar viendo a su hijo lo que aprende en la computadora, ¿no? Y apoyar siempre, ¿no? Muy bien. Bueno, ese me pareció muy interesante lo preparo después en diapositiva, pero es lo que he podido rescatar para la clase del día de hoy. A ver si de repente alguien, voy a dejar de compartir. En el chat nadie ha escrito. No sé, de repente alguien quiere hablar, dar su opinión. Mirta está con el audio prendido. ¿Quiere dar una opinión? Uy, me dejaron de anfitrión y yo no estoy grabando, porque estoy en mi celular. Mirta, Mirta, Sí se está grabando la clase, no hay problema. ya.
Yolanda, Yolanda quiere hablar. Veo que está con Claudio, yo pienso que quiere hablar. Ya, entonces, ¿ustedes qué opinan? Pregunta, ¿qué opinan? ¿Cómo ha ido el proceso de las TICs, ¿no? Desde su época en que ustedes estaban hasta la actualidad. ¿Qué piensan? ¿Está mejor? ¿No conviene? ¿No debemos utilizarlo? ¿Sí debemos utilizarlo? A ver sus opiniones. Quiero escuchar sus opiniones. Sí, buenas noches, Elizabeth. Sí, Elizabeth, dime. Sí mismo, porque en realidad la tecnología nos ayuda bastante, ¿no? En nuestras épocas, bueno, en la época de colegio no había, pues, internet, no tenía, ¿no? Porque yo estudié en provincia. Entonces era muy dificultoso, ¿no? Pero hoy en día podemos estudiar donde estemos, ¿no? Y no hay no hay eso que, digamos, no puedo estudiar porque de repente estoy en provincias. Es verdad que en provincias se va la señal y todo, pero de todas maneras es una ayuda, ¿no? Y poder es salir, ¿no? Poder, no hay excusa para no poder estudiar, ¿verdad? Y como estaba escuchando en la clase de lo que usted dice, ¿no? Hoy en día los pequeños saben más que uno. Claro que de todas maneras hay que estar guiándolos, ¿no? Y los juegos, si nosotros como papás estamos guiándolos, ellos van a aprender, ¿no? Porque mis pequeños también juegan por línea y estamos nosotros siempre supervisándolos, ¿no? Pero yo veo que esa interacción que hacen les ayuda bastante, ¿no? Es como que el inglés, también en la matemática y en la comunicación, ¿no? Oralmente también, pues, influye bastante, ¿no? Porque de verdad que mis hijos se han soltado bastante y en público no les hace difícil hablar a ellos, ¿no? Eh, son buenos oradores, digámoslo así, ¿no? Y mi pequeño también tiene 3 años y de verdad que lo veo que capta muy rápido, ¿no? Pero de todas maneras guiándolo, bueno, guiándolo y bueno, a nosotros nos felicita también, pues, ¿no? Y a mí sí me ayuda bastante los tics, ¿no? Porque había cositas que yo no sabía y ahora ya voy aprendiendo, o pregunto si no sé, o investigo, ¿no? Y ya voy aprendiendo por ese medio. Eso es mi aporte, ¿no? Así es, sí, es cierto. La educación, las TICs, en este caso, ustedes tienen la experiencia como mamás, ¿no? Las que tienen sus hijitos y que están utilizando, por ejemplo, el celular o la computadora, les parece más fácil, por ejemplo, el uso del el inglés, ¿no? Captan rápido. Pero siempre nosotros, como dice su compañera, tenemos que estar pendientes cómo lo usan, dar un tiempo también para el uso, no dejar así, que lo usen todo el día, sin algún motivo, razón, ¿no? Y explicarles, ¿no? Y siempre hablarles que estos juegos, Roblox, Minecraft, este, que hay en la computadora, que tienen que ser controlados por nosotros, que no solo lo juegan niños, así hablarles abiertamente, que también hay un adulto detrás de esa pantalla que está jugando y que tal vez ese adulto en algún momento te quiera escribir porque tiene un chat, esos juegos tienen chat. Entonces, y lo que te diga, ¿no? ¿Sabes qué, Juancito? Yo me quiero encontrar contigo, soy tu amiguito, te voy a dar Robux, porque así se llaman las moneditas, para que tú tengas más Robux. Pero ¿sabes qué? Nos tenemos que encontrar en tal lugar a tal hora. Pero no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá, ¿no? Porque esto ha pasado y de repente ustedes también han escuchado y han visto. No les digas y, y el niño, como está incentivado por los Robux, son moneditas que ellos pueden comprar para su juego, pueden comprar vestuario, varias cosas que he visto ahí con mi hijo. El niño es capaz hasta de mentirle a su papá, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser supervisado.
supervisado, ¿ya? Muy bien, gracias por su participación. Ya. Dinora, Dinora. Mis Dinora. buenas noches nuevamente. Gracias por estar acá con nosotros enseñándonos en este ciclo, Miss. Bienvenida. Bueno, la Gracias. experiencia que tengo es como se dice en el juego. Había mi nieta, la mayor, y con un primito se habían entrado a un juego, ¿no? Y había un hombre que les decía, paguen, compren para las fichas. Y estos majaderos agarraban, tocaban la plata de sus propinas, guardaban. Después, cuando les faltaba, le decía mamá, necesito plata. ¿Y para qué? Me han pedido para un libro, engañando. Allá para un libro, ya muy bien. Hasta el último mes que ya habían agarrado la tarjeta de su mamá, su primito de mi nieta, había agarrado la tarjeta de crédito de su mamá para que se vaya a pagar pues por banco. Le pedían la cuenta del banco, le pedían la clave, todo le pedían. Y después yo le comenté, porque ella dormía conmigo, le digo, hija, le digo, sí, doña Dinora, me dice, Carlita, espíale a Alondra, le digo. Alondra está chateando, le digo, hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Qué va a hacer? Sí, espíale, le digo, no vayas a decir que yo estoy chismoseando y me vayan a agarrar odio, le digo, no quiero. Ya. Y un día, pues ella dice, ya hija, me voy yo a dormir, apaguen su luz a dormir. Pum, apaga la luz todo. Y su mamá, su papá, de la ventana le estaban mirando que ella estaba en el chat, Yo durmiendo, me hacía la dormida. Y de ahí agarrado, han abierto la puerta. ¿Qué cosa haces? Nada, papá, me trae. Le han agarrado el celular ese rato. Y el hombre era un pedófilo mismo, un viejo, con la cara de una foto de un niño. Y era un pedófilo. Se habían Ujú. citado y mi hijo pues se había puesto a chatear. Ya nos encontramos en tal hora. Ya, mira, dice, yo voy a estar de camiseta así, que esto, todo le describía el hombre con los mensajes chateando. Y mi hijo le seguía la corriente y ya yo también voy a tener un lazo rojo. Le había escrito. Y era chiclayano ese pata. Se ha ido mi hijo, ha buscado a 2 policías y se han ido. Mi nieta delante, él en su tras, lejitos, lejitos, así, así, hasta que lo pillaron al hombre. Era un viejo, un gordo, pedófilo. Y se acerca y dice, amiga, tú eres Alondra, dice, yo soy papá del fulano de tal, engañando que él es el papá. A ese rato, ¡pum!, le empuñaron los policías así, que como que papá, le quitaron, tenía como 3 celulares en su mochila, que engañaba a los niños así. Y tenían varias tarjetas de crédito. Eso la pasa, por eso nosotros como padres tenemos que supervisar, pues, que estén los niños y darle una cierta hora para que tal, bueno, de aquí 1 hora, media hora vas a hacer tu trabajo, de ahí dejas la computadora, pagas, tranquilo. Y a nosotros, como nosotros estamos estudiando, nos beneficia las TIC, porque de esa manera estamos estudiando y ya por fin, gracias a Dios, ya vamos a terminar nuestra carrera ya. Lo que estamos estudiando nos viene a pelo las TIC para seguir superándose, no importa la edad. Si tú quieres estudiar, una fuerza y un seguir adelante. Gracias, Miss. Ya, Dinora, muy bien. Esa experiencia, miren, chicas, aquí, por ejemplo, como les digo, ¿no? Estos juegos atraen adultos y niños. Por eso los niños tienen, como dice Dinora, estar supervisados. Y además, aquí una aclaración, ¿no? O una recomendación. Cuando ustedes ya le limitan a tal hora y todo, ya el celular o la laptop la tablet ya no tiene que estar en la habitación. Ya ustedes tienen que tenerlo un lugar donde lo van a guardar y ya no permitir, ya el niño no debe dormir, porque miren, les cuento mi experiencia y así aprendí también porque estuve investigando, ¿no? Yo dejaba que mi hijito tuviera el iPad hasta ay, perdón, tuviera el iPad hasta las 8 de la noche. Y al día siguiente mi hijito tenía que levantarse a las 6 de la mañana porque él ingresaba a las 7 de la mañana, hasta las 7 de la mañana tenía que estar en el colegio. Pero yo me daba cuenta que mi hijito todos los días se levantaba de mal humor. Entonces yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Algo le está pasando en el colegio, decía yo. Pero me di cuenta que era que utilizaba el iPad hasta la hora que se va a dormir.
Y entonces, cuando yo me di cuenta de eso, le retiré el iPad y el iPad me lo agarré yo y lo guardaba. Solo le permitía hasta cierto tiempo, hasta las 5 de la tarde, de 3 a 5, nomás 2 horas, porque él llegaba del colegio a las 2, almorzaba y entonces de 3 a 5 está bien. Y de ahí se lo quitaba y lo guardaba. Al principio, como yo no le había hecho costumbre, costaba, pero poco a poco mi hijo fue entendiendo, ¿no? Y cuando ya se levantaba al día siguiente, porque ya dejaba de usar hasta tal hora, dormía a las 8 y al día siguiente ya se levantaba normal, ya no se levantaba renegando, ya no se levantaba molesto. Entonces, el uso de las pantallas influye también en sus emociones, en cómo se sienten, cómo descansan, no le deja descansar esos aparatos. Por eso dicen, por ejemplo, que no hay que dormir en una habitación donde hay muchos aparatos. Yo, por ejemplo, en mi caso, el celular yo lo pongo en modo avión, ¿no? Y ya no, si digamos, me quedo dormida ya a las 10 lo pongo en modo avión, ya no contesto a nadie. Ya está en modo avión, así entre llamada, cual llamada, no, está apagado, es como que está apagado, ¿no? Y entonces, ya tampoco no uso la alarma mucho, ya me levanto así de costumbre, ¿no? Y no me dejaba dormir bien también. Entonces, todo eso nos influye como personas, nos influye en nuestros sueños, ¿no? Porque no duermes igual. Y entonces nosotros como padres tenemos que aprender a utilizar estas tecnologías de forma adecuada, con control hacia nuestros hijos y enseñándoles. Ellos van a aprender, pero nosotros tenemos que enseñar y supervisar. Ya no permitir que lo estén utilizando como para dormir y todo eso, ya no, ya. Entonces, eso es muy importante. Gracias, Ignora. Nancy, dime, Nancy. Sí, no, como se está comentando, las TIC tienen sus beneficios y sus desventajas, ¿no? Como beneficio, pues, ¿no? De que tenemos de repente todo a la mano, ¿no? Necesitamos buscar una información, lo tenemos ahí, ¿no? Al toque, tecleamos y ya está ahí, ¿no? De repente un libro que necesitamos ya no es necesario como antes, ¿no? Lo hacíamos, bueno, yo en el tiempo del colegio también tenía que ir a mi biblioteca municipal a buscar mi libro, decirle a la señorita, leer, pero ahora no, ¿no? Es lo beneficioso. Pero también he observado, profesora, de que ahora los niños leen menos. Por lo menos antes veía que cogían un libro, se ponían a leer, pero ahora no, o sea, de repente les mandan a dar una información ya, lo buscan, ahí, copian y pegan. Y no sé, de repente se tomaron la molestia de leerlo, ¿no? Creo que esa sería una desventaja. Aparte de todas las que también se ha venido diciendo, ¿no? Sobre las cosas eh, que se vienen dando, hasta robos por internet que se hacen, ¿no? También. Pero también no digo yo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero deberían, ¿no? Aprender a usarlas y como también comentó la compañera, tener cuidado con nuestros pequeños, ¿no? Enseñarles a usar la tecnología. Sí, aquí, por ejemplo, su compañera me está haciendo recordar de esta experiencia que, ¿no? Utilizábamos las bibliotecas, ¿no? Yo tengo la experiencia que cuando hacía mi tarea, ya había esto de las computadoras, pero era muy caro ir en mi época. Entonces, íbamos a la biblioteca, ¿no? Como dice su compañera, íbamos a las bibliotecas municipales. En este caso, yo estaba, este, en un colegio estatal que no tenía una biblioteca muy, ¿cómo les digo? Muy abastecida, ¿no? Entonces yo me iba a la biblioteca de otro colegio, me permitían, eso es lo bueno, ¿no? Te tenías que pagar tu carnet para poder ingresar. Y era el colegio, yo he vivido en Comas, estudiaba en el colegio José Martí y ese era el colegio Jesús Obrero, un colegio de hombres, tecnológico. Y la biblioteca de ese colegio era wow, parecía un cuarto grande con un montón de libros que había un personal ahí que lo administraba, ¿no? Tú le pedías tal libro y te lo daban. Y así ibas al colegio con tu cuaderno, sacabas el libro y ahí hacías la tarea y buscabas la información, ¿no?
Ahora, como su compañera dice, no, abren la computadora, buscan en internet y ya está. Pero ni lo leen, como dice su compañera, no lo leen, no lo analizan, ¿no? Para que den sus propias conclusiones. Porque imagínense yo del libro que tenía ahí, tenía que leerlo primero para poder responder a la pregunta. No era que yo fácil, copiaba y listo, no, tenía que leerlo, analizarlo, porque el profesor me decía, no, esto tú lo has copiado. Así de frente, y no te aceptaban la tarea, te ponía cero, a pesar que tú te habías leído, te habías escrito todo, porque había compañeros que solo escribían, copiaban, ¿no? Porque en mi época también eran flojos, copiaban nomás y listo, ya está. Pero se notaba que no había analizado lo que había leído, entonces tú tenías que leer, ¿no? Igual ahora, van, imprimen, hasta aparece ¿cómo se llama? De la página, te manda el link, te manda al otro lado y tú dices, pucha, este chico no ha leído nada, ha copiado, ¿no? Entonces, esa es con la tecnología hemos creado también adolescentes, porque ya estos son los adolescentes, vagos, flojos, ¿no? Que no quieren leer. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es para dosificar esa información, para dar nuestra propia perspectiva, tenemos que leer. Y ustedes como coleguitas, como docentes, está bien, se respeta todas las opiniones, pero lean. Es muy importante como docentes que nosotros leamos para estar informados, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les he mostrado el artículo de un diario. No lo he leído, pero después al leerlo he dado mi propia opinión, he dado mi propio concepto, ¿no? Que de repente puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con lo que dice este redactor de este periódico, ¿no? Y así debatimos sobre este tema. Muy bien, chicas, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ahorita leemos los comentarios. ¿Quién más estaba levantando? Mary López, dime. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Sí, los TIC de hoy en día nos ayudan bastante, nos facilitan la vida, más a los docentes porque había una experiencia en el colegio donde estoy que vino el mes antepasado una señorita que vendía sellos. Entonces, una de las misas dice pues que, ay, los sellos, ¿para qué ya los sellos? Si podemos agarrar la computadora en un ratito, entramos a Google, sacamos una impresión, unos dibujitos y ya. Lo sacamos copia y todo eso y eso lo pegamos y listo, porque los sellos ya fueron, dice. Entonces, en ese aspecto también ayuda bastante, ¿no? Los TIC. Personalmente a mí también me ayuda bastante, Miss, porque gracias a ello estoy estudiando y he aprendido mucho. Entonces, también tiene sus ventajas y desventajas. En los pequeñitos, por ejemplo, sí, ellos juegan, a veces les dan un mal uso, ¿no? Pero nosotros debemos crear a ellos hábitos desde pequeñitos. Porque yo le digo a mi hijita, por ejemplo, ella quiere usar el celular. Solo quiero jugar, me dice, pero yo le digo, mira, tú tienes juguetes. Y los niños juegan con juguetes, no con celulares. Y ahora, yo te presto un ratito, pero tú me lo tienes que devolver sin que yo te lo pida. O sea, es cuestión de hablar desde pequeños a los niños, no a nuestros hijos. Y ahora mi hijita sí, ella ya es consciente, pero es que le hablo y se le va quedando. Entonces, es bueno la tecnología, pero hay que saberlo también, llevarlo por el buen camino, ¿no? Gracias, mi hija. Muy bien, acá lo que rescato de su compañera es que dice, le hablo, le hablo, le hablo. Es cierto, a los niños hay que hablarles 1000 veces y sin molestarnos, hay que tener paciencia, hay que aprender a tener paciencia y ellos nos van a entender, ¿no? Como dice su compañera, su hijita poco a poco ya le haciendo caso, le ha entendido, pero le ha tenido que explicar. Los niños son libros abiertos que nosotros tenemos que enseñar, que nosotros tenemos que responder a sus preguntas. Siempre preguntan, los niños están en constante aprendizaje y siempre están preguntando, mamá, pero ¿por qué no puedo usar? Mamá, pero ¿por qué no puedo chatear por el Roblox? Porque mi hijo me preguntaba así, ¿no? Y yo le explicaba y le decía, hijo, acá no solo hay niños, hay adultos. Mamá, pero este habla como este usuario, el, sabe decir usuario, habla como una niña, es una niña. Y entonces yo le enseñé, la próxima clase les voy a descargar este video
que la experiencia, por ejemplo, de Dinora, ¿no? Que nos está contando, pero hay un video de, no me acuerdo qué asociación hicieron, una niña, les explico el video y luego ya ustedes de repente lo habrán visto de repente. La niña está en su computadora jugando y de repente un hombre le empieza a escribir por el chat, pero haciéndose pasar como niña. Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero regalar Robux. Mi papá me ha dado bastante Robux y para jugar y todo eso. Pero ¿sabes qué? Quiero conocerte. Solo si te conozco, te regalo. Entonces la niña le dice, mamá, se va, apaga su audio y a través de la cámara la niña podía ver al hombre que era una niña, pero tenía un programa que hacía que se veía como niña. El hombre este tenía un programa que hacía que se veía como niña. Pero cuando él deshabilitaba el programa, se veía que era un hombre. Y entonces la niña se va, le dice, ¿sabes qué? Le voy a pedir permiso a mi mamá. No, no te vayas, no le digas nada. No, pero igual la niña, como ya tenía costumbre de hablar con su mamá, va y le dice, mamá, mamá, Julieta me está diciendo para ir a encontrarme con ella y que me va a regalar Robux. Entonces su mamá le dice, ya, perfecto, vamos, yo te acompaño. Y entonces el hombre no se había dado cuenta que había deshabilitado en la cámara la opción para que se viera como niña. Cuando la mamá entra, lo ve al hombre, pero no se asombra para que el hombre no se dé cuenta que se dio cuenta que es un hombre y llama a la policía con el micrófono apagado, dice policía, tal persona, y identifican, ¿no? Como es todo esto es una teatri, teatri, perdón, dramatizado. Entonces rápido la policía, porque esto no es verdad, ¿no? Está actuado. La policía llega rápido a la casa y arresta al hombre, ¿no? Entonces yo le mostré este video a mi hijo y desde ahí mi hijo ya sabe que detrás de esa pantalla puede haber adultos, puede haber niños, hombres, mujeres, niñas y niños, ¿ya? Entonces, si nosotros le mostramos tal cual como es, ¿no? Por ejemplo, también, y no se vayan a ofender, ¿no? De repente alguien se puede hiero susceptibilidades. Yo a mi hijo desde pequeño, desde bebito, porque desde bebito aprenden, entienden, desde los 6 meses, o desde los 3 meses, perdón. No, ustedes han visto esto en una clase, el desarrollo de la educación en la primera infancia, me parece hay un curso, ¿no? Ahí pueden ver las etapas de la educación. Ahí. Nosotros le podemos decir a los niños desde ahí, desde bebitos, Adriancito, por ejemplo, mi hijito se llama Adrián, tú tienes pene, pene, pene. Va pasando el tiempo, 1 año, 2 años, pene, pene. Las niñas tienen vagina, con su nombre tal cual, con propiedad. No tenemos que decirle pajarito, pipilín. No, no se llama así. En el libro que dice, en las enciclopedias que dice. Pero no, las personas le ponemos nombre a eso. No, pene. Y mi hijo no dice pipilín, no dice pajarito, dice que un amiguito le dijo otro nombre. Yo le digo, ¿cómo se dice, hijo? Eso se llama pene, mamá. Y él dice pene. Y yo le digo, hijito, ¿y tu hermanita qué tiene? Vagina. A él ahorita ya tiene 8 años y él lo dice normal, no le da vergüenza. Y le enseñamos, tenemos que enseñarle a que respeten su cuerpo y él respetar el cuerpo de los demás, ¿no? Y así también la tecnología tenemos que enseñar dar tiempo, dar buen uso a la tecnología, ¿no? Bueno, me estoy yendo ya demasiado del tema. María, María Evangelista, dime, María. Miss, buenas noches. Buenas Miss noches. Mara, buenas noches. De vuelta, Miss, con usted. Gracias por tus enseñanzas, Miss. Eh, De ya en nada, el gracias más bien a ustedes por último, escucharme. casi en el último ciclo y seguimos con usted, Miss, hasta terminar. Miss, lo Ahora que yo como docente ahora. lo que yo un poquito del internet puedo rescatar o de no Miss que o sea nos ayuda
informarnos de los sucesos que pasan en el mundo, ¿no? Se puede decir minuto a minuto, segundo a segundo, ¿no? Por ejemplo, si va a haber tsunami o se va a ver catástrofe, algo, ¿no? Esa es una ventaja que yo puedo rescatar, pero también hay desventajas mismo, las cosas que, como hay cosas buenas, como hay cosas malas, así como usted está hablando, ¿no? También ahora, más que nada, los alumnos, todos se van al internet. Antes, cuando yo estudiaba, los profesores nos mandaban leer obras. Ahora, bueno, yo tengo mi hijita estudiando, yo no veo que leen obras, tampoco no llevan libro, ¿no? Y antes el profesor a nosotros mandaba a leer los libros, pues no leer los libros, a ver qué has entendido. Ya a veces uno ya se sabía ya de memoria ya, ¿no? ¿Qué decían en el libro? Porque el profesor te hacía repasar, leer, ¿no? Pero ahora veo que no, que no lo leen, que más está como dice ahí en las compañías como antes te dio, más está el internet, copy y pega, cualquier trabajo, el celular o el laptop, copy y pega, ahí está la tarea, pero antes no era así. Eso es uno de los desventajas que tenemos ahorita, tanto en los niños, en los adultos también, pues ya hemos dejado de lado ya el libro, ¿no? De estar leyendo constante. Eso nomás es mi aporte, mi cita. Muy Gracias. bien, gracias. Gracias, María, gracias. Muy bien, chicas, gracias por sus palabras. Me siento halagada. Miren, voy a leer los comentarios que han dejado acá en el chat. Merlinda dice, Miss, la tecnología tiene ventajas y desventajas, porque una parte nos ayuda a informar, ayuda mucho a actualizarnos más y hay las facilidades, pero también una parte tiene desventaja porque la gran mayoría de los niños y hay adultos están entretenidos en los juegos y muchos de ellos se volvieron adictos y están mal de la vista. También, ¿no? Al estar mucho tiempo en la tecnología hace también que los niños, los adultos se dañen su vista, ¿no? Porque no están controlando mucho eso. También se vuelven adictos a los juegos. Muy bien. Julia dice, como dice Steve Miss, tiene que ser supervisado por un adulto. La tecnología tiene su ventaja y desventaja. Claro, nos favorece y nos facilita en el trabajo, pero también veo que la desventaja es que a veces no hay control en adultos mismos. En hora de almuerzo están con el celular, los niños a veces están con celular mucho tiempo y eso les causa daño a los ojos. Hoy en día vemos que a los niños más con lentes. Sí, sí es cierto. No, y en hora de almuerzo, en hora de desayuno, están con el celular, hasta los adultos también, sí. Nirvana nos dice que eso nos ha vuelto facilistas. Muy bien. Y Julia, creo que ya de nuevo ha comentado Julia, sí, Julia está muy participativa. Julia dice, eso nos pasa también a los adultos mismos, no analizamos, ahora copia y pega. Sí, es cierto. No analizamos, no leemos bien, no damos nuestra propia perspectiva, nuestra propia opinión. Por ejemplo, yo les recomiendo algo, ¿no? Ya léanlo, lo que investigan en internet, pero explíquenlo a su propia manera, den su propia conclusión, ¿no? Desde su propio punto de vista. Eso sería. Entonces, está bien. La tecnología en la actualidad tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que la ventaja, por ejemplo, para ustedes como estudiantes, es que ahora pueden recibir una educación virtual, miren, desde tan lejos, desde provincias, que estudian en Lima, ¿no? Están estudiando en Lima porque nosotros somos docentes de Lima, bueno, yo ya ahora estoy en provincia, ¿no? Estoy en Iquitos, y puedo llegar a través de la tecnología a enseñarles a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Y la desventaja, por ejemplo, es que no estamos controlando el buen uso de las tecnologías, ¿ya? Eso es, muy bien. María nos dice, a veces la vista cansa por el reflejo. Claro, aquí tenemos claro, ya aquí ya es una explicación, científica, ¿no? Que también voy a investigar sobre eso, no se preocupen, y les voy a explicar también sobre eso. Me parece interesante lo que me han comentado. Eh,
Y bueno, el celular, como les vuelvo a repetir, por ejemplo, el celular, ¿no? Algunos me dirán, profesora, yo no tengo la facilidad de tener una computadora, pero actualmente, los celulares, podemos tener programas de edición en nuestro celular y no necesariamente son pagados, ¿ah? Pueden ser gratuitos y podemos hacer, por ejemplo, hay programas para hacer mapas conceptuales, hay programas para escribir, redactar, este, puedes ver tu PDF, este, si de repente no tienes Word, de repente te vas a una cabina de internet, ¿no? Y lo conviertes a PDF y ya lo puedes leer, ¿no? Eh, y hay varios programas que podemos utilizar para la educación con el celular, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos de una computadora. Si no tienen al alcance una computadora, pueden utilizar su celular, pero el programa depende de que sea para celular, ¿no? Y así podemos interactuar. Bueno, me ha gustado la clase del día de hoy, me ha gustado que participen. Para la siguiente clase les prometo que me voy a preparar mejor, porque ya voy a ser la profesora del curso y voy a buscar formas interactivas para poder participar con ustedes y que aprendamos más de la tecnología, sobre todo para educación inicial, para que ustedes trabajen también las que pueden y tienen esa posibilidad, si hay computadoras en la institución, que están practicando, por ejemplo, ¿no? O que están trabajando, de repente puedan utilizar con sus niños, ¿no? De educación inicial. Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Les deseo muchos éxitos y nos vemos la siguiente clase. Uy, acá Janem nos está dando un comentario. Gracias, También mi ahora Yomara. escribiendo, solo pegan, Muchas copian gracias, en mi su Yomara. cuaderno. Bienvenida. Gracias, Gracias. Miss. Pegan en su Miss. cuaderno, lo más fácil que hacen, ya ni quieren Bendiciones, escribir, cuídense. dibujar, todo impreso. Gracias, chicas. En mis tiempos teníamos que escribir, dibujar, leer bastante, sacar un resumen y de esa manera hacer las tareas. Todo es por la tecnología que ya está más avanzada. Claro, muy bien. Gracias, Jane. Eso es cierto. Miss. El facilismo. Muy bien, chicas. Buenas noches. Cuídense. Les deseo mucho éxito. Buenas noches, Miss. Igualmente, Miss, buenas noches. Buenas noches, mis compañeras.